Vamos a cerrar esta etapa de ponencias con la participación del doctor Heriberto Rodríguez Rebordosa, expresidente de la Coparmex en el estado de Puebla y actualmente vicerrector de investigación y posgrados en la Universidad Popular Autónoma del estado de Puebla, la UPAE. Bienvenido y le damos la palabra. Muchas gracias. Reconozco que en mis orígenes soy ingeniero y financiero, pero mi doctorado lo hice en economía de la empresa porque quería saber qué era eso de estar en el lado oscuro, ¿no? Entonces, bueno, les voy a presentar parte de un trabajo que estamos haciendo con la Universidad de Harvard, con el doctor Michael Porter. Sé que Porter es un business economist un poco controversial, ¿no? Porque se ve difícil que le vayan a dar el premio Nobel. Los economistas más rigurosos, la Escuela de Chicago, dicen que precisamente le falta rigor. Sin embargo, desde mi punto de vista, es el economista que más ha logrado entender el mundo de la empresa y sigue siendo un pensador importante. Bueno, pues resulta que hace 6 años nos ligamos con él y estamos trabajando hoy en un proyecto de competitividad y clusterización para México, y en particular con el gobernador Moreno Valle. Le ha dado el visto bueno para que empujemos el tema en Puebla. Él viene el 26 y 27 de abril, el doctor Porter, y la idea es lanzar todo un proyecto con un enfoque muy fuerte hacia la microeconomía y poderlo ligar a lo que Rafael Moreno Valle nos ha pedido que necesita Puebla, que es un proyecto de gran visión. Sé que él hoy por la mañana hablaba de la necesidad de que México tenga un proyecto de gran visión, pero yo creo que una buena oportunidad para el doctor Rafael pues es que primero lo tengamos en Puebla y que funcione, y de esa manera poder proponer ya hacia algo de la federación. El mito, digamos, que se rompe con esta visión hacia la microeconomía es el tema de la Chicago School, ¿no? de laissez-faire, laissez-passer. Yo creo que alguna vez oí decir a Serrapuche que la mejor política industrial es la que no existe. Yo no creo necesariamente en eso. Yo creo que hay que tener estrategia, hay que saber jugar con las canicas que tenemos y jugarlas inteligentemente, y que es válido, digamos, que en una estrategia de colaboración, gobierno, empresa, sociedad, sindicatos, trabaje por apuntalar el futuro, ¿no? Desde esta perspectiva, digamos, el futuro no es un asunto que se da por circunstancias, sino más bien una elección que se construye y que se realiza. Y ese es un poco el enfoque que puede ser que les cambie el paradigma el día de hoy, sobre todo los que son extremadamente liberales, pero bueno, vale la pena revisar otras teorías, así que cada quien saque sus conclusiones. Bueno, pues el tema, ¿tenemos apuntador láser? Bueno, no, pero el tema, lo que esta gráfica nos dice es que México es un país de crecimiento mediocre, ¿no? A pesar de las grandes reformas macroeconómicas que hemos tenido, si ustedes nos comparan con esta gráfica, los últimos años, digamos, los últimos 10 años, el crecimiento de México ha estado por debajo del 4%. Y si vemos el nivel de ingreso per cápita ajustado por Purchasing Power Parity, seguimos siendo un país mediocre, ¿no? Hay países que en muy pocos años, por ejemplo Estonia, que es un caso que he dado mucho, Latvia, la propia República Checa, en muy pocos años han avanzado mucho más que nosotros. Adelante. Y esto llama la atención porque somos uno de los países que hoy tiene una participación exportadora mucho más importante. En los mejores años, por ahí del 2000-2001, México ha logrado casi ser bueno, entre el número 10 y 12 como mayores exportadores del mundo, a tener el 3,5% de las exportaciones mundiales, que es muchísimo, ¿no? Nuestra mayor capacidad exportadora está en cuestiones procesadas, es decir, fundamentalmente, por ejemplo, industria automotriz y este tipo de productos. Vamos adelante. Otra buena noticia es que México, por ejemplo, ha sido también uno de los países que más inversión extranjera neta ha recibido. Todavía el año pasado le ganamos a China. Sin embargo, bueno, hay países como Brasil, la propia Rusia, que
nos están compitiendo. Hay un mercado interesante de capital en el mundo, pero México sigue siendo, a pesar del Chapo Guzmán y todas las problemas que tenemos, un destino no solo turístico, sino de inversiones muy importantes. Y estoy hablando de inversión extranjera directa. La siguiente. Donde nos empieza como a rechinar la máquina, ¿no? Mucha de esta inversión extranjera invierte básicamente por las ventajas de los factores competitivos de México. Fundamentalmente es un enfoque a costos, ¿no? Cuando analizamos qué está pasando, por ejemplo, en materia de innovación, nos damos cuenta que países enormes como China, Polonia, la India, incluso Rusia, están generando a una mayor velocidad tema de patentes, tema de marcas, tema de lo que es generación y transmisión del conocimiento y tecnología. Y si bien México, digamos, tenemos un nivel incluso menor que Argentina, que Chile y demás, en el crecimiento de nuestra capacidad de innovación tecnológica. Entonces México está siendo receptor de inversiones, pero la productividad que tenemos se está basando mucho en los factores y en la tecnología que está siendo importada básicamente por todas estas empresas. Entonces, uno se pregunta, tenemos grandes exportaciones, gran inversión extranjera, tenemos muchas potencialidades y sin embargo seguimos creciendo a un ritmo bastante menor. Y claro, la crisis global actual nos está haciendo sacar mucho más nuestras debilidades, que parte están en esta cuestión del Estado de Derecho, la seguridad, pero que hay cuestiones estructurales que son muy importantes, ¿no? Entonces, lo que estamos pensando en este trabajo que estamos haciendo es que de alguna manera tenemos que reinventar a México, ¿no? Y mucho de esa reinvención tiene que ver con hacer las cosas de la tarea macroeconómica que todavía están pendientes, pero fundamentalmente donde tenemos que meternos es una revolución más en el ámbito microeconómico, ¿no? Que es ahí donde se genera la productividad y la competitividad, no en las políticas públicas del gobierno. Vamos a ver. Este es un poquito para explicar cómo funciona. Definitivamente, México es un país que tiene vamos a decir, unos recursos naturales muy importantes. Somos un país rico. A nosotros nos educaron con esta visión del cuerno de la abundancia y a partir de eso se puede construir una visión, ¿no? No en el largo plazo, porque eso tarde o temprano el mundo de la innovación y la tecnología nos gana, como es el caso de Japón, que es un país que es escaso en recursos naturales, pero muy rico en temas de innovación y de temas tecnológicos. Pero entonces sí es una buena base para soportar una cuestión de política macroeconómica que constituye la base de a mí me parece, de la competitividad que hoy nos está haciendo falta, que es una competitividad más basada en los factores microeconómicos, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, cómo está el ambiente de negocios, ¿no? ¿Es fácil o no es fácil hacer negocios en México? Esta visión que es muy porteriana de los clústeres, él dice, bueno, no basta con tener industria si esta industria es aislada, lo que se tiene que tener es conglomerados industriales que estén relacionados y que sean competitivos regionalmente y que eso les dé una capacidad de salir al mundo a competir, ¿no? Y otro lo que tiene que ver es que tenemos en general, salvo en algunos casos, empresas no demasiado sofisticadas, ¿no? Hay casos muy interesantes, como el caso de Cemex, que aunque está ahorita en una debacle ahí interesante por su excesivo apalancamiento y por el conflicto que traemos, que si es o no oligopolio, pero la verdad es que desde el punto de vista de operaciones es una de las empresas que puede producir cemento a más bajo costo, ¿no? Vamos a ver. Entonces, yo creo que México ha avanzado mucho a este nivel del tema macroeconómico, ha hecho muchas reformas, sobre todo en las décadas pasadas. Yo diría desde la época de triste memoria Salinas, que para mí tuvo éxitos muy interesantes, fue por lo menos una persona que entendió su tiempo y su momento, ¿no? Todos tenemos un hermano incómodo y lo dejó crecer demasiado, yo creo que se hizo ambición un poquito, pero en general, desde esa época que México se empezó a abrir al mundo, las políticas macroeconómicas, la estabilidad que hemos ganado a partir de la crisis del 94 es muy importante, ¿no? Nos falta construir instituciones, nos falta que esa democracia sea real, en el sentido que se refleje en prosperidad, nos falta que nuestra clase política entienda la agenda del país. Es cierto todo eso, pero en general yo creo que antes el debate era, por ejemplo, pedir estabilidad macroeconómica. Hoy la tenemos y sin embargo tampoco estamos creciendo al ritmo que queremos. Entonces, el punto de vista es
que la parte esta macroeconómica, aunque es necesaria, no es suficiente para la prosperidad. Y el debate, bueno, la propuesta ahora es, tenemos que ir a la microeconomía. Vamos hacia adelante. Entonces, tenemos muchos temas pendientes. Yo creo que, por ejemplo, en la parte de gobernanza, en la parte de gobernabilidad, México sigue siendo un país que le falta un esquema de Estado de Derecho mucho más sólido. Y a pesar de eso está viniendo inversión extranjera. Yo creo que si arreglamos 3 o 4 cosas, por ejemplo, somos un país de alguna manera abierto a la inversión extranjera, pero por ejemplo las playas seguimos impidiendo que un extranjero pueda comprar una propiedad, ¿no? Y lo están haciendo vía fideicomisos y otras cosas, pero son de los temas que tenemos que cambiar. Y sobre todo el problema en México, yo diría, no es tanto de leyes, sino de la aplicación del Estado de Derecho, ¿no? Cosas que empezamos a ver de gente que ya va a la cárcel por temas malos, el tema, por ejemplo, de la Comisión Federal de Competencia, que empieza a tener dientes, el Poder Judicial, que antes ni conocíamos quién eran nuestros magistrados, hoy empieza a tener un papel más relevante. O sea, yo creo que hay avances muy importantes hacia el tema de la gobernabilidad. La gobernabilidad también es condición súper necesaria para el crecimiento y el desarrollo. Adelante. Bueno, está muy interesante, los famosos números de la corrupción. Aquí lo preocupante es que en los números México ha venido empeorando, ¿no? Sobre todo en los últimos años en la cuestión del índice de corrupción. Entonces fíjense cómo no necesariamente democracia y alternancia están generando los procesos que nos pudieran llevar a mejores estadios en el tema de la corrupción. Y yo creo que aquí de alguna manera estamos a media tabla, y hay quien dice que dimos dinero por salir ahí, ¿no? Hacen broma, ¿no? Así llega en México, este tema es uno, yo creo que de los temas mucho más difíciles. Así es. Ya entrando un poquito a cómo tenemos que entender el tema de la microeconomía, yo creo que es un poco, yo uso también el diamante de Porter, ¿no? Hay factores, condiciones de los factores, que es lo que naturalmente tenemos, mano de obra calificada, pero a la vez de buen precio, recursos naturales, ya hay buena infraestructura, empieza a haber alguna cuestión en telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Por otro lado, las condiciones de la demanda. México es un país, según Luis de la Calle y Cruz Rubio, que ya empieza a ser un país clase mediero. Es un debate porque la definición de la clase media no sabemos dónde está, si está en el PIB per cápita, por ejemplo, o está en esto que Mariano Rojas llama el indicador de felicidad subjetiva, ¿no? No sabemos por dónde anda todavía, pero la realidad es que la estabilidad ha permitido que mucha gente, por ejemplo, hoy un profesor sindicalizado, ¿no? Tiene un salario suficientemente bueno como para considerarse en el ámbito de la clase media, ¿no? Y solo en el estado de Puebla hay 80,000 de ellos, ¿no? Entonces hay cambios que me parecen sustanciales. La demanda y la estabilidad, la juventud que tenemos se está volviendo un factor importantísimo. México es uno de los países que más teléfonos móviles tiene, ¿no? En proporción al número, por ejemplo, de jóvenes. Hay cosas muy interesantes que están pasando al lado de la demanda, ¿no? Me parece que en la parte de las firmas empieza a haber fenómenos interesantes, pero sí el gran problema sigue estando en las leyes de competencia, en que México es un país que tiene muchos monopolios y oligopolios establecidos, unos estatales casi prácticamente protegidos constitucionalmente, como es el tema de Pemex y la CFE, pero otros pues hechos en las prerrogativas del sistema político anterior, en las malas privatizaciones, como es el tema de las telecomunicaciones, el tema del cemento y muchos otros que podemos encontrar. Ese es el debate que hoy se está dando, ¿no? Vamos a ver. Entonces, estos son, no voy a entrar al detalle, son como las características del estudio mundial que hace el World Economic Forum de competitividad, donde Porter aporta mucho, y nos va poniendo en cada uno de los elementos, de los factores, la demanda, la industria, nos va poniendo virtudes y fortalezas. Yo digo que en general, voy a hablar más de las fortalezas. México es un país todavía joven, es un país que hoy están en la universidad la mayor generación de jóvenes que pudo haber estudiado en México. Tenemos alrededor de 3,5 millones de jóvenes en la universidad. Sin embargo, la tasa de participación sigue estando en el 35%, se quiere llevar el 50%, pero tenemos una generación muy importante. A esto se le ha llamado el mono demográfico.
y es una ventaja competitiva tremenda, ¿no? Si vieran el problema que tiene España en este sentido y la falta de competitividad que tiene hacia el futuro, porque no va a poder revertir este tema, México tiene esa ventaja de su generación joven. Ahora, ¿cuál es el problema? Si estos jóvenes, que son muchos de ustedes, no les damos las oportunidades suficientes por el lado del trabajo, la parte emprendedora de desarrollarse, esta generación que tenemos hoy nunca o no volverá jamás, por lo menos en esta historia moderna. Entonces, esa es la coyuntura que nos encontramos. Vamos a pasar. Bueno, ahí habla de cada uno de estos elementos. Adelante. Sí. Quiero irme avanzando. Sigue habiendo temas. Todavía en la facilidad de hacer negocios, México tiene más cuestiones poco favorables que las favorables. Pero yo no sé si sepan ustedes, México es uno de los países donde más horas se trabaja, ¿no? El tema no es tanto eso, sino es un tema de productividad. Pero digo, es una ventaja competitiva, es decir, la gente va y trabaja, ¿no? Luego hay que ver qué tanto valor creamos, ¿no? Bueno, este es un poquito entonces decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y el tema es entonces, bueno, arreglando 3 o 4 cosas más en el ámbito macroeconómico y que nuestros políticos no nos salgan tan mal, ¿no? Como aquello de cuál es el éxito de que un ranchero sea feliz, y decían, bueno, que su mula no sea tan vieja y que su vieja no sea tan mula, ¿no? Entonces yo creo que con que los políticos no nos salgan tan mulas, ¿no? Y tenemos una mula joven, tenemos un equipo y gente, yo creo que con que la clase política no la riegue demasiado, se ponga a hacer la parte que le queda, entonces el enfoque tiene que ver con meternos a la parte microeconómica, ¿no? Ahora, la microeconomía no la estamos visualizando en un nivel del individuo o incluso de la propia empresa, la firma, como decíamos en microeconomía, sino se está viendo más en esa competitividad regional que tiene mucho que ver con este tema de los clústeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Puebla tenemos varios clústeres muy importantes. Por supuesto, el automotriz es el más importante alrededor de Volkswagen. Ojalá venga Audi, ojalá la podamos traer, ojalá viniera otra más y consolidar ese clúster, que por cierto es uno de los que mejores sueldos paga, ¿no? El clúster educativo del conocimiento, Puebla es una potencia en ese sentido. El clúster textil y de confección sigue siendo importante, aunque es un clúster que va a la baja. Alimentos procesados es súper potente. Materiales de la construcción, tenemos 3 o 4 cementeras grandes, el tema del mármol. Entonces tenemos como esa base de buenos clústeres que están ahí, pero no hay una estrategia conjunta para decir, bueno, vamos a hacer de estos exitosos a nivel mundial, ¿no? A ver. Entonces, por ejemplo, ustedes cuando ven México como país, este mapa lo estamos terminando ya para cada uno de los estados, es increíble ver lo que estamos exportando, por ejemplo, obviamente en gas y en petróleo, a pesar de tener Pemex. Lo que esta gráfica no dice es que México importa en valor más hidrocarburos de los que exporta, ¿no? Porque no tenemos todavía las refinerías que quisiéramos y estamos importando mucho más gasolina, por ejemplo, de lo que exportamos en valor de petróleo. Pero vean el tamaño de la industria automotriz. La industria automotriz es muy importante y del mercado mundial de exportación de automóviles, México tiene cerca del 4%. O sea, somos un jugador muy importante en estos temas. Por ejemplo, el tema de comunicaciones, el tema del entretenimiento, turismo y hospitalidad. O sea, hay ventajas que ya están ahí, cosas que ya se están desarrollando que podemos aprovechar. Esa es la visión microeconómica que, digamos, les estoy proponiendo. La que sigue. Esto es otra gráfica muy parecida. Aquí vemos los clústeres, cómo se interrelacionan, y estos que están verdes son uno de los que más están creciendo y más potencial tienen, ¿no? Entonces tenemos un muy buen mapa de todo México. El que sigue. ¿Para qué necesitamos esto? Bueno, estos son 2 ejemplos de clústeres que están trabajando de manera fenomenal. Si alguno de ustedes ha ido a Los Cabos, por ejemplo, y a Loreto recientemente, se darán cuenta que casi se siente que está en otro México, ¿no? Y lo que han logrado hacer ahí alrededor de los hoteles, los restaurantes, la seguridad, los campos de golf, es algo impresionante, ¿no? Vamos al siguiente. Pero aquí hay otro caso interesante, que es la industria electrónica de Jalisco, ¿no? Ahorita estamos nosotros tratando de competir a Puebla como ciudad del diseño, y Jalisco no las ganó porque tiene una base y una infraestructura mucho mayor en varios temas.
y uno es esto, ¿no? O sea, han logrado cosas a nivel regional otros estados que nos han llevado a la delantera, porque simplemente en Puebla no se había hecho nada, por lo menos no hasta ahora. Vamos hacia adelante, algunas láminas más que tengo. Bueno, como nación, México no debe de ver la oportunidad, por un lado, que tenemos diferencias regionales, y desde regiones y ciudades, ahorita les voy a decir algo, pero la oportunidad también que de alguna manera el Tratado de Libre Comercio ha sido una gran ventaja que hemos aprovechado mucho el sector exportador, pero no lo suficiente como para tratar de salir definitivamente de nuestros problemas, pero además hay que aprovechar toda la parte de Centroamérica, incluso conectarnos con Sudamérica, y yo creo que estamos en una posición geográfica espectacular. En el tema de las regiones, si quieres vamos a la siguiente. México es un mosaico, por eso lo pongo acá. Si ustedes ven en el eje, digamos, de las Ys, tenemos lo que es el ingreso per cápita, ¿no? Y en el de las X vemos qué tanto hemos crecido en ese ingreso en los últimos años. Pues resulta que, fíjense, Distrito Federal y Nuevo León están muy por arriba. Vean cómo Quintana Roo, de ser playas hace 25 años, va creciendo. En México tenemos un PIB per cápita bastante mediocre, ¿no? Y muy concentrado. Lo bueno está prácticamente en la ciudad de Puebla, el resto está muy mal. Pero lo malo es que no nos estamos moviendo a una tasa lo suficientemente rápida. A lo mejor Tabasco está bastante fregado, pero se está moviendo. Coahuila, Sonora, Hidalgo. Obviamente estos son datos a 2007, antes de la crisis, antes de todo el tema de la seguridad. Habrá que ver qué ha pasado. Pero yo creo que Puebla tiene el potencial, sin lugar a dudas, de convertirse en uno de los estados que más rápido puede lograr que su clase, sus ingresos per cápita avancen, ¿no? Adelante. Entonces, sí tenemos una responsabilidad en esta visión regional de que México no se nos parta, ¿no? Esa visión de que el norte trabaja, el centro piensa y el sur descansa, en México es súper evidente, ¿no? Tenemos que ver cómo logramos, quitando la península de Yucatán, cómo logramos que Veracruz, Campeche, Oaxaca, Chiapas, Guerrero se incorporen al desarrollo y al mercado, y yo creo que Puebla tiene un papel muy importante en el que tenemos que trabajar, ¿no? Pero tienes que hacerlo con estrategias económicas regionales, no puedes aplicar la misma regla para todos lados, ¿no? Vamos hacia adelante. Por otro lado, la que sigue es que México está en una situación estratégica clave. Este trabajo que estamos haciendo con Harvard, la verdad es que también está apoyado en el ámbito del Tratado de Libre Comercio, porque ha logrado convencer a Obama y también al gobierno de Canadá que tiene que haber una gran revolución en el ámbito microeconómico. Entonces lo que se va a tratar de hacer es conectar las estrategias microeconómicas para hablar de una región de Tratado de Libre Comercio y no solo de Estados Unidos o de México, ¿no? Y vean lo interesante que es Centroamérica. Centroamérica definitivamente, si lo aprovechamos, podemos lograr muy buenas cosas. Adelante. Bueno, esto es lo que les comenté del Tratado de Libre Comercio. Quiero ya ir como terminando, ¿no? Entonces, voy a terminar con esta y una más. El tema, yo creo que de fondo en el asunto de México es que tenemos que hacer una elección de tipo estratégica como país. Tenemos que elegir esas ventajas competitivas en las que México tiene una propuesta de valor y que puede verdaderamente ser éxito a nivel mundial. Yo creo que esa dimensión de países en desarrollo, estas próximas décadas o 15 años tenemos que romperla. México está llamado a entrar al concierto de los grandes países. Se habla mucho del famoso BRIC, ¿no? Y en el BRIC no se considera México. Yo creo que perdimos un poco el ímpetu. Por ahí del 94 con el Tratado de Libre Comercio era México el tema. Hoy creo que hemos perdido ímpetu, pero tenemos que recuperarlo, y mucho tiene que ver, bueno, con lo que el gobernador hablaba, ¿no? Es esa elección estratégica que tenemos que hacer como país, pero con un enfoque regional, ¿no? Creo que traigo alguna cosa más, y yo creo que parte, vamos hacia adelante, esto se los voy a dejar, adelante, yo creo que parte aquí me detengo y aquí termino, que tiene que ver con el tema del panel del día de hoy, parte de esa elección estratégica de que México puede ser diferente. Yo creo que somos un país que con muy buenas estrategias podríamos hacer una muy buena síntesis en lo que es ese avance y esa prosperidad económica, al mismo tiempo que hay un avance y una importancia radical
en los temas sociales, ¿no? Hay una gran oportunidad. Cuando discutíamos con el gobernador, por ejemplo, qué hacer con esto de los clústeres y el Plan Estatal de Desarrollo, él decía, miren, es que estas cosas funcionan para lo que ya está industrializado, para lo que ya está urbano, ¿no? Y ahí a lo mejor tenemos el 50% de la población del estado. Pero ¿qué pasa con el otro 50%? Nos decía, denle alternativas para ir armando una estrategia que por un lado sea la pinza de lo económico y por otro lado sea la pinza de lo social. Que lo social tiene que tener el enfoque siempre subsidiario, de decir, bueno, yo tengo que resolver cosas a esta gente que hoy no puede incorporarse al mercado, que hoy no puede crecer en sus niveles de ingreso o tener educación vía esquemas subsidiarios. Por eso Oportunidades es uno de los grandes ejemplos mundiales que parece que están funcionando, ¿no? Pero tenemos el gran tema, pues que tenemos una cantidad de ciudades y pequeños pueblos en Puebla que es tremendo pensar. Entonces yo creo que hay que pensar en alguna forma en esta cuestión regional, en atacar estas dos cuestiones sociales y económicas y muy pronto empezar a ver cosas muy concretas de que Puebla empiece a crecer en todos sus indicadores, ¿no? Acá les traje un ejemplo de cómo se ha hecho. Adelante si quieres, nada más para una más. Es una más también. Todo eso se los voy a dejar, pero es que ya no da tiempo de tanto. Una más. Quiero una más donde dice Nestlé. Un ejemplo muy interesante de cómo cambiar el paradigma, no solo en el gobierno, sino en las empresas, es lo que Nestlé ha logrado en la India, ¿no? En la India había un problema de desnutrición, había un problema de que el ganado no se lo comen, ¿no? Pero sin embargo sí es productor de leche, pero había un desajuste económico total, que el ganado se les moría. Entonces Nestlé entró con un esquema de este nuevo concepto que se está hablando de valor compartido, es decir, ya no solo crear el valor de una manera de maximización de la utilidad de los accionistas, sino tratar de, al mismo tiempo que creas valor, ir creando esas ventajas sociales, ¿no? Entonces el caso de Nestlé fue impresionante porque hizo una estrategia de desarrollo regional con este enfoque social en temas de nutrición, agua, desarrollo rural, particularmente con el tema de la leche, que ha generado un clúster importantísimo de la leche con alrededor de 75,000 productores en la India, ¿no? Y ha logrado cosas fantásticas, ¿no? Entonces yo creo que México de alguna manera está llamado a eso, ¿no? A romper el paradigma de la Chicago School y a demostrar que se puede tener y que se debe tener al mismo tiempo de un desarrollo económico potente, un desarrollo social, y que uno no está peleado con el otro, sino que al contrario, cuando se buscan los dos y de manera compartida, lo que se crea es un valor de mucho más prosperidad y de mucho más largo plazo, ¿no? Pues muchas gracias, eso es lo que quería decir. Thank you.